Voy a presentar a nuestro querido amigo, el licenciado Sabino Vaca Narvaja, autor de 2 libros sobre China, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, donde además es director del Programa de Cooperación y Vinculación Sino-Argentino, y además director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación. Acaba de ser nombrado por el Gobierno Nacional representante especial para la promoción comercial y de inversiones en la República Popular China, con la categoría de ministro plenipotenciario, para acompañar como número 2 al embajador, nuestro querido amigo también, Luis María Klecker, en nuestra embajada en Beijing, destino hacia el cual viajará próximamente. Sabino, querido amigo, te damos la palabra. Carlos, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, primero, como dije hace un ratito, agradecer siempre el apoyo de la Cámara, tu apoyo personal. Para mí es muy importante lo de la Cámara, es central, porque todos sabemos lo que representan para China las instituciones, y la verdad, como siempre vos, como me dijiste personalmente, Carlos, la experiencia que tiene la Cámara y las relaciones que tienen, eso es muy generoso de tu parte, siempre ponerlas a disposición. La posible apertura de un nuevo consulado. Nosotros, la Embajada China, además de ser concurrente con Mongolia, como todos saben, tiene 4 consulados, en Shanghái, en Guangzhou, en Hong Kong y en Beijing. Y la idea nuestra es abrir un consulado más. Estamos viendo si es Chongqing o Sichuan, Chengdu, porque como saben también ustedes, China viene con lo que se llama la política del Go West, ¿no? Una estrategia de inversión en toda su zona del oeste, que es donde se entronca toda la ruta de la seda, ¿no? Todo el proyecto de unir Eurasia, Europa y Rusia en ese proyecto de infraestructura, uno de los más grandes. Bueno, después el antecedente histórico es el Plan Marshall. Así que la verdad que para mí es muy importante. Yo siento que estamos más allá de esta situación crítica que vive el mundo, en un momento histórico interesante para la relación con China. Yo comparto, como decía Carlos, que va a ser una relación, se va a poner en relieve la relación estratégica con China por la capacidad de complementariedad y por el tipo de insumos que consume China y las capacidades que tenemos nosotros y la capacidad que tiene China de invertir en infraestructura. Quería poner de relieve una cosa fundamental, que yo creo que va a marcar el relanzamiento de estas relaciones con China, que en realidad nunca se dejaron, pero me parece que puede ser muy interesante para impulsarlo, que es precisamente un poco el título de la charla, que es la famosa Ruta de la Seda, o OBOR, o One Belt One Road, o sea, los distintos nombres que fue teniendo, que tiene, por suerte, desde 2015 un capítulo para Latinoamérica, ¿no? La Ruta Marítima de la Seda. Yo les hablaba recién que este tema lo que se llama, lo que yo bautizo la ruta aérea de la seda, ¿no? Porque es el vuelo de aerolíneas que inició para buscar insumos y ahora vamos a llegar a más o menos 20 vuelos. Estamos en el vuelo número 8 de aerolíneas que ha ido a buscar insumos con la ruta Nueva Zelanda-Shanghái, reposta en Auckland para cargar combustible y va a Shanghái, en un operativo sin precedentes porque es una coordinación con Salud Nación, con Salud Provincia, con aerolíneas, con Cancillería, un trabajo realmente muy arduo, porque era una ruta que no existía, y nosotros también les adelanto que estamos estudiando con el presidente de Aerolíneas y con el ministro de Deportes y Turismo, Lamens, ver cómo consolidar esta ruta en el tiempo. Otro de los grandes potenciales, además obviamente del comercio, es el tema del turismo. Ahí la verdad que es un capítulo interesante, y esto lo he hablado también personalmente con el embajador Kreckler. Él tiene una idea, yo diría, de vanguardia con respecto al tema del visado, que es un reclamo histórico, ¿no? Todos acá lo conocen, de tratar de ir hacia un camino de eliminar la visa. Y el turista chino está nomenclado como el que hoy pasó al tope, es el que más gasta promedio por día del turismo mundial. Cuando viene a esta región gasta aún más, porque recorre generalmente cataratas y está la Antártida o el sur. Entonces ahí se abre también una potencialidad con respecto si aparte lo coordinamos regionalmente, con escala continental, si hablamos programas
con Brasil y con Perú, que son los otros destinos, porque el chino que viene acá no solo viene a Argentina, pero si nosotros coordinamos, podemos tener una potencialidad muy interesante, y si tomamos la vanguardia de la visa, que es una traba que real, podemos tener una dinámica muy, muy interesante con respecto al turismo. Eso también se está trabajando en otro proyecto muy, muy interesante que tiene que ver con la producción porcina. Ustedes saben que China tiene, además de esta pandemia del COVID, lo que se llama la fiebre porcina africana, que ha implicado que tengan que sacrificar muchas cabezas de cerdos, y la proteína que más consume China es la proteína de cerdo, o sea, la carne de cerdo. Entonces, Argentina tiene un potencial muy grande para la inversión, la instalación de granjas porcinas, de desarrollo porcino. Esto también lo sabe Carlos, yo se lo he comentado. Ahora hay un valor agregado mayor, que es que el Ministerio Chino de Agricultura ha hecho un documento para promover la inversión de los productores chinos al exterior de China, en todo el tema de granjas, precisamente por este cuello de botella que tienen con la producción de cerdo, con lo cual a nosotros se nos hable un canal y una potencialidad muy interesante, porque el cerdo, además de tener un ciclo bastante rápido, se alimenta del maíz, y teniendo agua y territorio y canales de vías navegables, tenemos una potencialidad para convertirnos en un centro, y lo que implica el valor agregado. Nuestra balanza comercial y nuestra matriz de exportación con China básicamente está compuesta en alimentos para sus animales de granja. Entonces, si nosotros logramos saltar ese valor agregado y exportarle carne de cerdo, implica un cambio muy importante en esa. Además que las granjas implican también valor agregado y mayor trabajo y generación de empleo, y bueno, y que apalanca otros sistemas productivos. El nivel de granjas que están buscando invertir los chinos acá, estamos hablando de una escala de 10.000 madres, o sea, una escala muy grande. Las granjas argentinas hoy tienen, las más grandes, estamos hablando de 5.000 madres, con lo cual estaríamos generando un hito también en ese sentido. Y se va a empezar, ahí hay una sinergia de trabajo muy interesante del Ministerio de Agricultura, Cancillería, y está también trabajando la coordinación de presidencia en ese esquema, y el Ministerio de Producción, con el secretario de Industria, obviamente, porque tiene un capítulo también local más que importante. Así que ese es uno de los proyectos también interesantes, porque para mí te cambia la matriz productiva y de exportación de Argentina. Para eso se está trabajando también en un memorándum de entendimiento. Ustedes saben que la relación con China siempre, ellos piden una relación con el Estado, porque es muy importante el rol del Estado, tanto en la parte china como en la parte argentina, y el acompañamiento del Estado para ellos es central. Entonces se está trabajando también sobre un memorándum, porque, como todos saben, las pautas de consumo, o sea, China consume, por ejemplo, la oreja del cerdo, las pezuñas, y eso implica también toda una modificación de códigos de SENASA, y implica un memorándum para que se establezca en el tiempo. Los que están estudiando el proceso hablan de un cuello de botellas de China con respecto a su producción de porcino, de 10 años en el caso optimista, y también llegando a 20 años, o sea, para recomponer esta fiebre porcina africana, que no logran salir de ella. Y Argentina, toda la región de Latinoamérica, está libre de esa fiebre, lo cual implica también un desafío sanitario para que las granjas que se instalen aquí tengan todo un dispositivo sanitario, o sea, la planificación, ¿no?, sobre eso. También es muy interesante, yo me he juntado con Tristán Bauer, que ahí estamos también con la posibilidad de por fin concretar una casa de cultura china, en coordinación con el Ministerio de Cultura. La parte cultural, bueno, China acá tiene los institutos Confucio, pero me parece un camino que acerca a los pueblos, y ese es un camino interesante para trabajar. Como ustedes saben, nosotros en esta etapa estamos en una dialéctica medio rara, porque hay como una puja entre dos países hegemónicos, ¿no?, Estados Unidos y China, y entonces estamos con una especie de dialéctica de guerra fría en los medios, ¿no?, que yo creo que no hay que restarle importancia, pero hay que entender que tiene que ver también con un proceso electoral que tiene el presidente Trump en noviembre, con lo cual yo creo que hay que mirar el lado más estratégico de la relación. O sea, China y Estados Unidos, más allá de esta dialéctica,
están muy imbricados comercialmente, tienen una relación muy fuerte. Bueno, esto lo sabe mucho el profesor Girado, que ha venido estudiando mucho todo el tema comercial, de la disputa comercial, que esconde una disputa tecnológica de fondo. Pero como bien decía Girado, el último acuerdo que selló Trump con Xi Jinping implicaba alguna desventaja para Argentina, porque implicaba más que le compraba a China más soja a Estados Unidos, y también todo el hidrocarburo y el no convencional, ¿no? Que también nos impactaba. Nosotros tenemos casi 11 días con respecto a los puertos de Chile, de distancia, o sea, eso es algo fundamental para el tema logístico, y creo que con Chile tenemos que tener un desarrollo. Yo me he juntado con el embajador Bielsa, que va a ser nuestro representante en Chile. Tenemos que tener una coordinación muy fuerte, porque Chile tiene el Tratado de Libre Comercio, entonces hay que buscar mecanismos conjuntos para que esa sinergia sea virtuosa. Tenemos que ver. Yo soy convencido que con respecto al vino deberíamos tener una estrategia compartida con Chile, una marca unificada, y si logramos estos corredores, que sería geopolíticamente la salida al Pacífico, hay que trabajar en una integración con Chile más profunda. Hablábamos hace un rato de poder buscar un mecanismo, amigarnos con las nuevas tecnologías, buscar un mecanismo permanente con ustedes. Este puede ser uno, del vínculo, o sea, buscar horarios en China, zonas de vínculo, viendo la diferencia horaria, para tener una relación permanente e ir teniendo un intercambio e ir avanzando en los proyectos que vayamos viendo que van surgiendo. China está en un proceso de internacionalización de su renminbi, al estilo China, que lleva años atrás, ¿no? Que implica, por ejemplo, este acuerdo que ha hecho histórico con Rusia, de intercambio de hidrocarburos, ¿no? De intercambio entre rublos y yuanes, dejando la moneda de dólar como moneda de intercambio, o un acuerdo de 40 años, por cierto, o esta estrategia más reciente, del 2018, de Nigeria, de dejar de usar el dólar como moneda de intercambio y pasar a usar el yuan. O sea, claramente, ¿qué le pasa a China? Es un actor con una dinámica comercial mundial que dice: ¿por qué yo tengo que usar una moneda que no es la mía para intercambiar mis bienes y servicios? Es una pregunta totalmente que para su fase de desarrollo es lógica, y que dada la situación también vulnerable con el sector nuestro de deuda, y como bien explicaste vos del tema financiero, yo creo que es un punto clave. Yo creo que parte de la estrategia china, yo digo que desde largo plazo, los swap tienen que ver con eso. Tienen que ver con una estrategia de internacionalizar su moneda, precisamente para dejar de usar. Y nosotros, ahí se abre una oportunidad, porque nosotros tenemos un esquema medio bimonetario con respecto al esquema local. Con lo cual me parece muy interesante, y nosotros ya tenemos el conocimiento de que China, si vamos hacia un esquema de intercambio en algunos rubros utilizando el renminbi, podríamos tener mayor inversión china con esos mecanismos. Es un esquema que hay que estudiarlo, que estamos en proceso de estudio. Yo estoy hablando ahí con PESE, con parte del equipo económico, y obviamente, como todas las cosas, aparte de acá hay etapas, ¿no? Esta semana yo creo que vamos a tener novedades con respecto al tema de la deuda, ¿no? Que me parece que es importante, y eso irá también abriendo otros procesos y otras búsquedas, pero sin duda que el tema de la moneda es algo muy, muy interesante. Y esto que comentás vos, que también es muy interesante del sistema cooperativo y el sistema bancario cooperativo, yo comparto absolutamente el diagnóstico. Uno sabe mucho de los grandes jugadores. Hoy mismo yo estuve reunido con el Exim Bank, pero hay una potencialidad. Cuando yo hablo del capítulo subnacional, yo estoy convencido de que ahí vamos a tener una explosión de oportunidades, tanto en las universidades, en agentes financieros, porque las provincias chinas son como dos países, tienen entidades financieras propias, sistemas propios económicos. Se puede armar ahí una sinergia muy interesante, y en la cual nosotros hay que admitir que tenemos mucho desconocimiento, y que obviamente yo en eso recurro mucho a los que ya vienen trabajando y estudiando el tema. Yo quiero hacer una aclaración sola a la introducción de Carlos, que los libros, yo fui compilador en los dos libros, o sea que participan autores que para mí son eminencias, y bueno, yo no es que soy autor de libros, sino que compilo trabajos
Bueno, de hecho está acá también, ha participado de uno de esos libros Ernesto Fernández Taboada, también que, con una experiencia y una generación muy, muy interesante, y el mismo acá lo veo a Vicente, que también ha participado, bueno, ni hablar de Gustavo, que también ha participado en todas las publicaciones y ha metido muchas horas, hombre, en el trabajo de eso. Pero yo estoy convencido que esa dinámica, primero, el esquema financiero es clave en la etapa que viene, porque nosotros tenemos que usar, salir de esta lógica no solo del dólar, no digo que pelearse con el dólar, pero sí aprovechar esta dinámica y esta estrategia de largo plazo que tiene China de fomentar el uso de su moneda en el intercambio, y me parece que ahí tenemos mucha potencialidad. Y con respecto al tema cooperativo, yo creo que es la clave, el esquema de las pymes, las cooperativas, yo creo que ahí hay que poner toda nuestra energía. Yo veo un cambio de cultura con respecto al esquema, a la lógica de las empresas chinas. Ellos ahora están con esta idea de asociarse con empresas locales. Hay un documental, bueno, que ahora fue galardonado, que es American Factory, ¿no? Que muestra un poco el choque cultural. Yo creo que han aprendido mucho. Yo he tenido algunas reuniones, por ejemplo, con la gente de Sinopec en Santa Cruz, que ha tenido muchos problemas con los gremios. O sea, los empresarios chinos también han entendido que tener un socio local eh, es muy beneficioso porque implica también acercarse culturalmente, por ejemplo, al manejo con los gremios, con la parte gremial, y también a un montón de cuestiones culturales que ayudan. Eso yo creo que o sea, lo tiene más aceptado la parte china, pero además yo creo que tiene que ser en algún punto una imposición nuestra, porque nosotros, en la relación con China, es muy asimétrica también. Y aún en la etapa nuestra, donde se cerró la Asociación Estrategia Integral, nosotros, yo le llamo este esquema de balcanización, ¿no? Que los chinos van por todos lados y a nosotros eso no nos permite tener una coordinación de qué vectores desarrollar, qué sistemas apalancar, cuáles son nuestras claves para nuestro desarrollo. Entonces, yo creo que eso es fundamental, la coordinación. Yo he propuesto a más alto nivel unidades de coordinación muy consolidadas con la estrategia de nuestro vínculo con China. Yo creo que eso es fundamental y creo que muchos de ustedes lo comparten, porque lo he hablado personalmente con muchos de ustedes, y eso es fundamental. Y el tema cooperativo es central. Y parte de este trabajo con las provincias va a ser identificar esos actores y ponerlos en disposición, y así que ese va a ser un trabajo nuevo. Y con respecto al tema de lo renovable, yo también he hablado con el ministro de Medio Ambiente y él también está interesado en todo lo que es, por ejemplo, nosotros tenemos todo el tema minero del litio, o sea, buscar cómo generar industrias vinculadas a eso, porque en definitiva el componente para los paneles solares es el litio y un montón de otros, y tierras raras, ¿no? Que nosotros tenemos que hay vectores de desarrollo, o sea, hay que ponerse a trabajar sobre esas cuestiones, porque Argentina la verdad que es un país que tiene una riqueza con respecto a eso clave, ¿no? Yo creo que el sector vitivinícola tiene también, de nuevo, una capacidad exponencial de desarrollo. China, uno lo ve, ellos toman el Moutei, ¿no? Que es ese licor de cereales muy, muy fuerte, y están viendo en el vino como o sea, un alcohol que también tiene un componente de salud en contraste con eso, y hay una cultura del vino bastante interesante. Yo creo que ahí también la potencialidad es enorme. Nosotros nos vamos a poner a la cabeza de esa estrategia con muchas gracias por ponerte a disposición, y después intercambiamos los celulares, y eso siempre vas a contar con los consulados, con mi compromiso personal, y ahí yo te digo, es imposible que uno sea especialista. A mí no me gusta ser todólogo, pero sí tengo capacidad de aprendizaje. Entonces, obviamente, yo pero me estoy metiendo con esto de los cerdos, ya estoy estudiando genética de cerdos, no puedo saber de todos los sectores, pero sí tengo mucha capacidad de trabajo y de análisis, y no me creo que sé todo, pero sí me gusta estudiar los temas, y el sector vitivinícola me parece que es clave, y me pongo a disposición también en este proceso de aprendizaje conjunto, de apalancar ese sector y ponerme a disposición. Nosotros ahí tenemos, por supuesto, todo el tema de las ferias, de las estrategias de promoción. Yo creo que hay que trabajar de nuevo mucho con cultura, mucho con el tema audiovisual, porque también de nuevo se apalanca con el turismo, se apalanca, hay un montón de estrategias que podemos conjugar. También hay que meterse en el sistema de medio electrónico chino. O sea,
China tiene aplicaciones que toca el producto y lo compra directamente. O sea, tenemos que meternos con ese esquema tecnológico porque ese creo que va a ser nuestro salto de calidad. Y ahí también es muy importante la logística que armemos con eso. O sea, nosotros tenemos como embajada lo que se llama algunos hubs, que son asociaciones con agentes para poder tener stock. Bueno, eso hay que meterle un poco más de dinámica. Y ahí nosotros contamos con una ventaja, que tenemos al embajador Kreckler, que es un especialista en comercio. Entonces es un tipo que sabe y que se ha dedicado a la promoción comercial. Vamos a tener un actor que esté empujando fuertemente y agresivamente eso. Así que yo estoy convencido, repito, que es una fórmula de mucha sinergia. Y de nuevo, para mí lo importante de esto yo lo veo como un esquema colectivo. Entonces uno tiene que aprender del otro y trabajar en función también de un espíritu. Yo creo que el sector vitivinícola creo que tiene una potencialidad con China muy grande porque uno lo ve, o sea, los chinos que están acá, los chinos que van allá, o sea, hay que buscar la manera de tener estrategias de promoción más agresivas, vinculadas a cuestiones culturales. Bueno, nosotros tenemos una alumna que Gustavo Girado conoce bien, que es Eva Blanco, que se ha dedicado también al tema del vino, y ella es muy inteligente porque ha buscado el público boutique. O sea, como saben, China tiene un sector medio pujante y un sector también de clase capacidad de pago y está apostando mucho al mercado interno. Ese sector tiene una capacidad de consumo ilimitada. O sea, tenemos que apuntar a ese público y vincular el vino con algunas otras cosas, con algunos otros activos culturales que sirvan, como qué sé yo, con el tango, con el fútbol. Hay que buscar cómo apalancar eso porque es parte de una estrategia integral. Y yo creo que en eso hay mucho camino para desarrollar, sin duda. Yo creo que de fondo la disputa, esta llamada comercial, ¿viste? Con un componente de aranceles, que dicho sea de paso, con esta crisis, Trump tuvo que volver para atrás toda la parte de aranceles e insumos médicos a China, ¿no? Pero es un tema que me interesa porque fíjense cómo un problema de avance tecnológico esconde también un tema de fondo más ideológico, pero ideológico de parte de qué pasa cuando Estados Unidos denuncia lo del 5G, porque estamos hablando acá de Huawei y 5G, para ponerle un nombre más específico, que tiene que ver, o sea, la velocidad de Internet va a llevar a lo que se llama, bueno, muchos científicos y analistas hablan de otra nueva revolución industrial vinculada a la velocidad y a la Internet de las cosas. Vamos a llamarlo la posibilidad de que esté todo conectado y la información, bueno, hay unos autores que hablan de capitalismo de plataformas, ¿no? El uso de los datos como insumo de materia prima, que es lo que genera el salto tecnológico, el análisis de esos datos y todo lo que implica la inteligencia artificial, y como bien decís vos, en la nube como sistema más dinámico, y eso implica directamente, está involucrado todo el tema del 5G, por eso es un hecho y un dato geopolítico. Para mí me gusta ver, por ejemplo, cómo, si uno piensa en Huawei y en el 5G, y ve que Boris Johnson, que es el premier de Inglaterra, que está más vinculado, si quieren, ideológicamente a Trump, con su empresa de telecomunicaciones que es Vodafone, cerrando con Huawei el 5G, y a uno le hace ruido. Cuando ve a Merkel cerrando con Huawei el 5G, cuando ve a Bolsonaro cerrando con Huawei, y ahí te das cuenta que en realidad el tema ideológico viene de Estados Unidos, que China está avanzado alrededor de 2 años en ese vector tecnológico, y lo que está pidiendo la otra potencia, bueno, que me esperen. Y entonces ya no es ideológico. Cuando Boris Johnson cierra eso, lo cierra porque no va a esperar a que se desarrolle 2 años un vector tecnológico. Entonces ahí es lo mismo, bueno, acá en Argentina está Clarín avanzando con Huawei, con Telecom, toda la parte del componente 5G. Entonces, o sea, ¿por qué yo voy a esperar un avance tecnológico que está allá? Esperar eso no tiene mucho sentido. Entonces ahí yo le saco el componente de disputa más geopolítica y yo creo que hay que avanzar con eso. Pero bueno, nosotros todavía estamos en la etapa de profundizar el 4G, pero sin duda hay que ir porque el futuro viene por ese uso. Bueno, estamos los autos no tripulados, el análisis, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, o sea, toda. En China arriba del 75% se usa por medio electrónico. Es a través, bueno, de pagos de medios como WeChat. Entonces digo, la verdad que a nosotros eso ahora, por ejemplo, nos hubiese implicado no tener este esquema que nos pasó con las colas, o sea, de bancarias y demás. O sea, nosotros inevitablemente vamos a ir hacia eso. Entonces ahí no, y vamos a ir con el que tenga la tecnología disponible,
Y yo creo que Argentina tiene mucha potencialidad en vincularse en ese desarrollo tecnológico, porque, como repetía, tiene muchos cerebros y tiene una capacidad creativa grande, porque tiene todavía una universidad pública que genera mucha capacidad intelectual sobre ese sector. Y es uno de los puntos que hay que trabajar. Pese a la dialéctica, no hay que, acá hay que tener actitudes de autonomía soberana. O sea, no se trata de elegir un país y otro país, sino ver qué es lo que te hace apalancar tu desarrollo como nación. O sea, porque ya te digo, mirarlo así, entonces uno podría pensar que Boris Johnson jamás cerraría un negocio con Huawei porque Estados Unidos está criticando que el 5G es un dispositivo de espionaje. O sea, y cuando ve que eso pasa, que pasa con Merkel, que pasa con el mismo Bolsonaro, que tiene que ver con que ahí hay una clara avance tecnológico en un sector y el desarrollo va por esa vía. O sea, yo no me metería en esa dialéctica porque, es más, hay que prepararse para que eso sea creciente porque yo creo que parte de una estrategia electoral de Trump es esa dialéctica de Guerra Fría, ¿no? Me parece que eso en noviembre se va a bajar un poco, porque la dependencia que tienen comercial China y Estados Unidos es mucho más grande que la nuestra. O sea, tampoco hay que equivocarse en ese análisis. Pues están mucho más relacionados comercialmente y tecnológicamente también. Silicon Valley es muy dependiente de toda la tecnología china. Entonces, hay que analizarlo fríamente esa cuestión sin meternos en una dinámica que sea perjudicial para nosotros. O sea, hay que pensarlo con ojos nacionales, ¿no? Esa estrategia de desarrollo. Con respecto a la criptomoneda, también me parece que eso en algún punto es el futuro. Lo que yo sí, el otro día hablaba con Gustavo Girado, que se ha puesto a estudiar mucho este tema y la verdad que está haciendo bueno, exposiciones por varios lados con respecto a esto, que me parece que lo que dice es cierto, porque uno tiene que a veces leer la noticia sin ver la dialéctica esta de Guerra Fría, porque se ve, o sea, la noticia se pone como China va a avanzar y va a destruir el dólar, o sea, hay procesos más lentos y en el tiempo. O sea, lo de la criptomoneda me parece que es algo que tarde o temprano vino para quedarse. Como decía hace un ratito, el uso del medio de pago electrónico es algo que se usa mucho en China. Y yo sin vivir en China me cuentan de los que han vivido ahí la experiencia de lo que es el pago electrónico, que yo creo que es algo que vino para quedarse. Y a mí me interesa también que las entidades bancarias nuestras se apropien de ese sistema, porque acá lo hace un privado, que es Mercado Pago. O sea, ¿por qué no la banca pública no puede tener un sistema de QR de medio de pago que también te hace más ágil todo el proceso comercial? Ahí se abren un montón de posibilidades para estudiar y yo creo que sí, el tema de la criptomoneda y lo que está haciendo China, viste, China siempre hace como experiencias, pruebas pilotos, va haciendo prueba y error y después va instaurando y va diseñando, o sea, pero no es algo que es de ahora. O sea, China tiene una estrategia con respecto a la internacionalización de su renminbi de largo plazo. Pero aún así, yo creo que si vos me preguntás hoy, a China es el que menos le interesa un problema con Estados Unidos. O sea, no lo quiere hacer. Todavía sigue siendo uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro, tiene un vínculo comercial muy fuerte, no está, pero sigue en una estrategia de largo plazo, está dándose una estrategia de posicionar su moneda en términos de eso. Pasó lo mismo con la creación del Banco Asiático de Inversiones, o sea, cuando él va viendo que las posiciones, como decía, está el FMI y no se condice con la posición de Estado de potencia que tiene y busca sus propias herramientas. Primero son regionales, asiáticas, y después se van transformando, como pasó con todo el Banco de Infraestructuras, o sea, de repente muchos países se van sumando a esa estrategia que está diseñando en Asia, en China, y la mayoría de los países ven que la dinámica del mercado está por ahí. Entonces yo creo que eso es una cuestión más de diseño en el tiempo. O sea, yo no creo que ahora vaya a ser la criptomoneda, pero sí se va a ir hacia un proceso de largo plazo donde eso va a ser un tema a estudiar, ¿no? También, bueno, hay muchos temas ahora que esto ha puesto en discusión, como el tema de la renta universal, bueno, un montón de cuestiones interesantes que podríamos estar discutiendo largo rato. Pero Adelante, Sabino, con todo, te vamos a apoyar con todo y necesitamos de tu apoyo también para todos los miembros de la Cámara y para todos los argentinos que quieren pensar en China, aunque no estén en la Cámara, lo mismo lo vamos a ayudar y vos también tenés que apoyarlo. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haberte sacado este tiempo. bueno, muchas gracias a todos ustedes y desde ya
Carlos, tu generosidad, la generosidad de todos, tu apoyo siempre permanente. Veo acá un apoyo generacional de la Cámara que me gusta. Me parece que es muy importante esto de establecer puentes, de ganar experiencia. Te aseguro que vos lo conocés bien a Kreckler, es un buen negociador, así que vamos a hacer un complemento y también voy a aprender de ese capítulo. Así que, no, yo estoy orgulloso de representar a mi país, me gusta trabajar con espíritu colectivo. Les pido por favor establecer un mecanismo permanente con la Cámara, aprovechando esta tecnología, y lo vemos acá a nuestro amigo del Banco Nación en Beijing, o sea, se puede hacer, hay que buscar horarios, pero cuenten conmigo para establecer un canal directo. Yo estoy comprometido con ustedes y me parece que esto puede ser un puente interesante para avanzar en todos los procesos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Sabino, realmente muchas gracias.